Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El cuarto evangelio comienza con el prólogo de San Juan sobre la teología de la encarnación del Verbo y continúa presentando la figura y el testimonio de San Juan Bautista, el precursor que cumple su misión desde el comienzo. Pues el evangelio narra que al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como decía el prefacio de Adviento, Juan lo señaló ya próximo, lo anunció ya próximo y lo señaló después presente entre los hombres. Al día siguiente, cuando estaba con dos de sus discípulos más especiales, mejor preparados, a los que había formado de modo especial para que estuvieran bien dispuestos, les señaló a Jesús mientras les repetía su testimonio. Aquel hombre era el siervo anunciado por Isaías, el Mesías esperado, el Redentor, el verdadero Cordero Pascual. Todo eso es lo que estaba detrás de esas palabras que les pronuncia cuando lo ve pasar. Estaba Juan con dos de sus discípulos y, fijándose en Jesús que pasaba, dice: Este es el Cordero de Dios. Juan es modelo de apóstol, nos va sirviendo estas primeras meditaciones del año, este comenzar el tiempo ordinario, para ver esa figura de cómo debemos ser nosotros. Se fija en Jesús, es amigo de sus discípulos, en primer lugar, los forma para que estén bien dispuestos cuando se encuentren con el Señor. Además es humilde, se los prepara a Jesús, los entrega. Juan mengua para que el Maestro crezca, es como su lema de vida: conviene que Él crezca y que yo disminuya. Y también es buen apóstol porque tiene su mirada puesta en Jesús, fijándose en Jesús que pasaba. Primero se fija en Él para después dar su testimonio. No podemos anunciar a Cristo si no hemos tenido esa experiencia, si no es la fuerza de nuestro corazón, si no es el amor de nuestra vida. Y entonces lo anuncia. Después de fijarse en Él, les dice: aquel hombre es el Cordero de Dios, es la verdadera Pascua. Continúa diciendo el Evangelio que los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. La fe de los dos apóstoles se gesta en la preparación de Juan, pero no se quedan en la escucha. Ellos oyen, creen y actúan. Siguen a Jesús. Seguir es un verbo con un significado especial teológico en el cuarto evangelio. Indica andar tras sus huellas, pero no solo eso, sino también aceptarlo, escucharlo, servirle. Es el proceso de la vocación, de la llamada divina que invita al seguimiento, a la amistad con el Señor. El padre, el prelado de la obra, nos ha hablado mucho en estos años de cómo aprender a entender lo que es esa llamada. Ahorita en noviembre escribió esa carta tan bonita sobre la vocación que los invito a leer ahora que comienza el año, y que es la continuación de otra sobre la libertad y sobre la amistad. Todo va de la mano. Nosotros en primer lugar con el Señor hemos de sabernos así, llamados, amigos y libres para responderle a su invitación. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les pregunta: ¿qué buscáis? Pregunta de Jesús que es también muy buen interrogante para nosotros. ¿Qué busca el hombre de hoy? Podríamos responder: la vacuna, ¿no? La seguridad biológica y más en general los planes personales, el prestigio, la gloria, el reconocimiento o el dinero o los placeres.
¿Qué busco yo, Señor? Podemos preguntarle al Señor que nos preside aquí desde el sagrario, ¿cuál es mi destino? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué tan grandes son mis ideales? Intento hacerlos compatibles con las bajezas de mi egoísmo. Ayúdame, Señor, para que busque en este nuevo año lo excelso, lo infinito, lo perfecto. Nos han dicho en estos días, como de parte del Padre, también eso, que le recordemos a los jóvenes la importancia de plantearse grandes ideales. Es un poco lo que nos pregunta Jesús, ¿qué buscáis? ¿Qué buscas en este año nuevo? Que te quiera amar a ti y a los demás por ti. Ellos le contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? A la pregunta de Jesús responden con otro interrogante. ¿Dónde vives? ¿Dónde permaneces? Que es un poco lo que significa ese verbo, que será el mismo que él dice después, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, yo en él. Es un verbo muy profundo en el Evangelio de San Juan. ¿Dónde permaneces tú? Me recordaba, aunque parezca lateral, a un texto que leí en estos días, Santo Domingo de Guzmán, el fundador de los dominicos, que hablando de él, la gente decía que o estaba hablando con Dios o hablando de Dios. Uno le podría decir a Santo Domingo dónde permanecía, dónde vivía. Vivía en Dios. Qué bueno que se pudiera decir eso de nosotros. Bueno, ¿dónde vives? ¿No? Ellos le dicen, Rabí, maestro, tú eres el que sabe. Enséñanos lo que vale la pena buscar. ¿Qué buscáis? Pues dime tú qué debo buscar. Pero no con palabras, sino con hechos. Hay una novela, en estos días un amigo la estaba leyendo, El último encuentro, que dice eso, ¿no? Es un diálogo entre dos amigos, uno de ellos había traicionado al otro, y le dice, a estas preguntas de quién es uno no se responde con palabras, sino con la vida. Tú me traicionaste, ¿sí? No hubo unidad de vida, te decías mi amigo y me habías fallado. Pues a Jesús le decimos, maestro, ¿dónde vives? Enséñame a estar contigo. Enséñame lo que vale la pena buscar, pero no con palabras, sino con hechos. Y es lo mismo que nos responden nuestros amigos, los hombres de hoy. ¿Dónde vives? Muéstrame tu casa, tu vida cotidiana. Enséñame con tu ejemplo cómo buscar la excelencia, la vida buena, la santidad. ¿Dónde vives? Bueno, le preguntan eso a Jesús, la respuesta sería una dirección más o menos compleja. En estos días me preguntaban en una farmacia dónde vivía y la verdad es que aquí estaba en la mitad del campo, me tocó darla por referencias, ¿no? Junto al conjunto Alcalá, la dirección de mi casa. Eh, Jesús no da un código postal, un número distante. Él les dijo, venid y veréis. También son verbos con mucho contenido. Dice un teólogo que incluyen en su sentido profundo la idea de creer, de aceptar, de mirar espiritualmente, de descubrir quién es Jesús y darse a Él. Ven y verás. Es como un lema muy cristiano. Y también nos explica un poco lo que es el apostolado nuestro. Un discípulo de Jesús, pues no es echar mucha carreta, no es decir mucho discurso. Ven y verás. Es experimentar, convivir, eh, entrar en ese camino de ir junto a Jesús y ver qué es lo que hace, qué es lo que dice, a qué nos invita con su ejemplo. Jesús responde con un programa de vida y de apostolado cristiano. Ven y verás. Incluso aquí nos lo hemos planteado algunas veces en la misma labor del centro. Ven y verás, pues ven a una convivencia y estudia y comparte, aprovecha el tiempo, reza, come, diviértete y después te das cuenta cuántas horas estudiaste y qué tan cerca has estado de Dios, si te confesaste o no, si volviste más amigo de tus amigos, más servicial, si te rindió. Ven y verás, ven y verás. Experimenta, involúcrate. Vamos a repartir mercados a una familia pobres, vamos a repartir almuerzos, vamos a repartir vestidos para ancianitos, vamos a ayudar a construir una casa a una persona necesitada. Ven y verás lo que es el cristianismo. Abre tus puertas de par en par, deja que entre Jesús, ábrelas también para tus hermanos, para que vean con tu vida cuál es el secreto de tu felicidad, la alegría del Evangelio. El Papa Francisco
se inspira en estas palabras para interpelar a los jóvenes de ahora. Dice, también a ustedes Jesús les dirige su mirada y los invita a ir hacia Él. ¿Han encontrado esta mirada, queridos jóvenes? ¿Han escuchado esta voz? ¿Han sentido este impulso a ponerse en camino? Estoy seguro de que si bien el ruido y el aturdimiento parecen reinar en el mundo, esta llamada sigue resonando en el corazón de cada uno para abrirlo a la alegría plena. Ven y verás. Esto será posible en la medida en que a través del acompañamiento de guías expertos sabrán emprender un itinerario de discernimiento para descubrir el proyecto de Dios en la propia vida. Ahora nos estábamos acordando de la pasada JMJ, cuando el Papa nos hablaba un poco de esto mismo, nos hablaba de la vocación de María en Panamá, que ella cumplió los sueños de Dios. Vio lo que Dios le pedía por labios del ángel y lo experimentó y dijo que sí. Y fue esa primera influencer de Dios, ¿no? Como decía el Papa en esa homilía. Bueno, pues ahora también para nosotros tiene un sueño, para nosotros tiene un plan, para nosotros tiene un proyecto en este año nuevo que estamos apenas comenzando. Y le preguntamos a Jesús, ¿dónde vives, Señor? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres que vea? Como también decía el ciego de nacimiento, Señor, ayúdame a ver, que vea, como lo decía San José María, cuando también barruntaba que el Señor quería algo grande de él y no terminaba de saber qué era. Señor, que vea. Qué buena jaculatoria, qué buena petición. Muéstrame, Señor, tu camino, tu proyecto para mí. Ayúdame a discernir ese proyecto tuyo en mi propia vida. El Papa concluye diciendo, incluso cuando el camino se encuentre marcado por la precariedad y la caída, o por la crisis, decía ahora en diciembre con el tema de la pandemia y el recrudecimiento y las dificultades, incluso en esas circunstancias difíciles, Dios, que es rico en misericordia, también cuando nosotros caemos, cuando la embarramos, cuando no somos fieles a esa llamada, Dios, que es rico en misericordia, tenderá su mano para levantarlos. Bueno, nos llena de esperanzas, ¿no? Sigue diciendo el Evangelio, entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Tuvieron de convivencia. Qué maravilla uno meterse en estas escenas, como nos decía San José María, un personaje más, quedarse uno con Dios todo un día. Eso es un retiro espiritual. Nosotros pues no vamos a estar todo el día, vamos a estar aquí media hora de oración, luego la bendición con el Santísimo. Pero imaginémonos eso, que estamos con un parcero, un amigo así de confianza, nos ha formado Juan Bautista, y vamos detrás de Jesús. Un hombre fuerte, joven, apuesto, amable, sonriente. Lo perseguimos un poquito más o menos de cerca. Se gira, nos dice que estamos buscándole. El otro quizá, Juan, el apóstol evangelista, que era pues, más joven, más tierno, más sencillo, pues le habrá dicho, Señor, ¿dónde vives? Y vengan y vean. Y vamos con él. Y vamos a la casa donde estaba en aquellos momentos. De pronto está la Virgen ahí, nos ofrece un jugo, nos toca la cabeza. Bueno, está uno ahí con él. Ven y verás. Estuvieron con él aquel día. De hecho, San Juan pone ahí como un recuerdo. San José María le gustaba mucho decir, cuando uno cuenta la historia del amor, se acuerda de los pequeños detalles. Y así lo dice él. Esto lo escribe pues tranquilamente unos 60 años después o 70 años después. Y dice, eran como las 4 de la tarde. Entonces, todavía se acuerda pues hasta el día y la hora, ¿no? Del encuentro con Jesús, de ese flechazo de amor. Estuvieron, fueron con él, vieron dónde vivía, se quedaron con él en aquel día, era como la hora décima, como las 4 de la tarde. Se quedaron con él. Jesús es Dios y sin embargo tiene todo su tiempo para permanecer un día entero con aquellos dos muchachos, para ser amigo de ellos. Esa es una de esas características del apostolado que el Señor quiere de nosotros, que no es un apostolado
de grandes aspavientos, de predicaciones multitudinarias o de ir por ahí a casas desconocidas a pedir que nos dejen entrar, como el famoso chiste aquel, ¿no? Del testigo de Jehová, que si lo dejan pasar y cuando entran a la sala, pues es que aquí hay uno que le gusta mucho. Y dice, bueno, ¿qué era lo que me quería decir? Y no sé, porque nunca he llegado tan lejos. Bueno, pues ese no es nuestro estilo de apostolado, ¿no? De ir de puerta en puerta. Si alguna vez toca, pues estamos dispuestos a hacerlo. Pero no, el Señor lo que hace es, le ayuda a la gente como que suscita en ellos esos intereses, se deja seguir y luego comparte. El prelado de la obra explica el significado de ese encuentro amistoso. Dice, entendemos muy bien a Juan y Andrés, que son los nombres de estos dos muchachos, cuando le preguntan a Jesús, Maestro, ¿dónde vives? Necesitaban su compañía. Claro, cuando uno está con una persona amable, cariñosa, con una autoridad como la que tenía Jesús, pues uno lo que quiere es tener un rato largo. Imagínate poder estar uno con Jesús un buen rato. Necesitaban su compañía. Necesitaban estar físicamente con Cristo y no solamente conocerle a través de lo que otros les podían contar. Ya Juan Bautista los había preparado mucho, ya sabían bastante, pero ya es, ¿dónde vive, Señor? Ven y verás. Esta cercanía con Jesús dio una nueva profundidad a esa amistad. Lo bonito de esa relación de Jesús con los apóstoles, él mismo lo dirá al final. Ya nos llamó siervos. Antes los discípulos, los alumnos, eran personas que pagaban por inscribirse, como Pablo de Tarso en la escuela de Gamaliel, y eran unos pequeños esclavitos, ¿no? Pues tenía el honor de estar con Gamaliel, que les explicaba, y le hacían favores personales, etc. En cambio Jesús no es que ellos vengan a inscribirse donde Él, sino que Él los llama uno a uno, y por eso estas primeras escenas de vocación son tan bonitas, tienen ese aire, ese perfume de diario personal, de uno por uno. Andrés, Juan, luego veremos, cada uno de ellos llama a su hermano, a Pedro, a Santiago, y esos terminarán siendo como los discípulos más cercanos. De hecho, Andrés, que es el primero, así le llaman en Oriente, el primero de los discípulos, pues termina cediendo ese puesto a su hermano, que es el que veremos más adelante, para que sea el Papa, y los otros dos hermanos pues terminan siendo segundo y tercero, Juan y Santiago. Entre otras cosas tenían cierto parentesco familiar. Bueno, es así, amistad, cercanía, compañía, cariño. Así es como empieza el Evangelio, así es como empieza el cristianismo. Y así tiene que seguir siendo, ¿no? La iglesia es la familia de Dios en el mundo. Y por eso nos preocupamos los unos por los otros, somos hermanos. Y no los vemos como extranjeros, como distintos. Y por eso nos preocupan los migrantes, nos preocupan los enfermos del COVID, nos preocupan las personas necesitadas, nos preocupan los ancianos, nos preocupan los niños, los que van a nacer, porque son hermanos, son amigos, los queremos en el corazón de Cristo. Esta cercanía con Jesús, dice don Fernando, dio una nueva profundidad a esa amistad que les llevaría a entregar su vida, a ser apóstoles. Me vienen a la memoria unas palabras de San José María. En una carta a sus hijos les decía, Jesús sabe de delicadezas, de decir la palabra que anima, de corresponder a la amistad con amistad. Qué conversaciones las de la casa de Betania con Lázaro, con Marta, con María. El título de la meditación que se mandó en el arte era ¿quiénes fueron los primeros discípulos? ¿Cómo conocieron a Jesús? Bueno, vamos contestando esas preguntas, ¿no? Ya han salido los nombres, estos dos, Andrés aparece el nombre en el relato, el segundo no se conoce, pero todos parece indicar que es el que está escribiendo el Evangelio, el mismo Juan. ¿Y cómo lo conoce? Pues por amistad, ¿no? Como se sirvió Jesús de esa preparación de Juan Bautista, esa preparación amistosa, ese diálogo, esa compañía, esa convivencia, para generar en ellos esos deseos de conocerle. Y cuando ya lo señala, Él es el Cordero de Dios del que he venido hablando durante estos meses de preparación, pues los invita a que lo sigan. Y ya Jesús hace lo suyo, los lleva a su casa, comparte con ellos. Ese es el apostolado de amistad. Tenemos que ser muy buenos amigos de nuestros amigos. Por eso les recomiendo esa carta del prelado de la obra sobre la amistad, donde nos enseña que así tenemos que ser nosotros en el siglo XXI. La iglesia, Juan Pablo II decía, tiene que ser la casa y la escuela de la comunión, del cariño fraterno, de la amistad. Jesús dice a los apóstoles, ahora que les comentaba aquello de que Jesús no recibía matrícula, sino que Él los señalaba uno a uno, ya cuando está terminando el Jueves Santo, cuando va a morir,
les hace como un balance de lo que ha sido aquellos 3 años de compañía, de convivencia, y dice, yo a ustedes ya no les digo siervos, les digo amigos, porque ustedes saben todos mis secretos. Y que eso lo diga Dios, ¿no? Ustedes para mí son mis amigos. Han luchado las luchas, que han perseverado conmigo hasta el fin. Todo eso ya para un retiro entero, ¿no? De esas palabras de Jesús en la última cena, el discurso de despedida. Fíjate que estamos empezando con amistad y 3 años más tarde será con amistad. Y así hasta el fin de los tiempos. Ahora, ¿qué manifestación él lo decía? ¿Quién es el mejor amigo? El que da la vida por sus amigos. Y tú, Señor, diste la vida por nosotros y te quedaste en la Eucaristía y sigues cuidando de que en la iglesia haya ministros que continúen a lo largo de los siglos esa disposición de tu ministerio, de tu amor, de darnos la reconciliación en el sacramento de la penitencia y de traernos la presencia tuya sacramental en la Eucaristía con tu cuerpo y con tu sangre para estar cerca. Y además dejaste ese testimonio escrito del Evangelio porque quieres ser nuestro amigo. Y quieres que nosotros seamos buenos amigos tuyos y que seamos muy buenos amigos de nuestros amigos. Y lo que hacen los amigos siempre, un amigo trae a otro. Yo tengo un gran amigo, pues en el que comparto lo que quiero, lo que me gusta, mi afición, por ejemplo, la bicicleta, y entonces salimos a montar un día y salimos otro día, y luego pues vienen otros amigos nuevos, y él trae a sus amigos, y así es lo normal, la amistad va creciendo en torno a lo que uno lleva en el corazón. Pues la bicicleta es obviamente muy secundario, o el fútbol, o la natación, o el básquetbol. Lo más importante que tengo es mi amor, y mi amor es Jesucristo, y entonces naturalmente me tiene que salir compartirlo con los demás. ¿Qué es lo que les pasó a aquellos 2 jóvenes? Que aprendieron de ese trato amistoso con Jesús lo que se esperaba de ellos. Por eso su reacción espontánea fue contarlo a los amigos más cercanos, a los más queridos, que en este caso eran sus propios hermanos. Y entonces Andrés traerá a Pedro, a Simón, y Juan traerá a Santiago. En eso consiste el apostolado, no es táctica, sino manifestación de la amistad. Compartir lo mejor que se tiene con las personas queridas. Es lo que hace Andrés con su hermano Simón. Le cuenta, le da su testimonio, como dice el Evangelio. Encontró a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Juan les había dicho que Jesús era el Cordero de Dios. Andrés lo presenta a Simón como el Mesías. Mesías significa el ungido por el Espíritu Santo, el Cristo, como lo había visto Juan después del bautismo, veíamos la semana pasada. Hemos encontrado, recuerda la pregunta de Jesús, ¿a quién buscáis? Ese verbo encontrar sugiere que es el fruto de una larga búsqueda, de una preparación que los había llevado a seguir al Bautista, pero no solo cuenta, no solo testimonia, sino que acompaña, comparte la experiencia y lo llevó a Jesús, dice el Evangelio. Queda claro que los protagonistas del apostolado no son los discípulos, sino Jesús mismo. No hacemos apostolado para que nos vean a nosotros, sino para llevar a Jesús, para a nuestros amigos, a los que queremos, los ponemos junto a Jesús. ¿Queda claro eso? Y la gracia de Dios, que es omnipotente, tiene la primacía y se hacen verdaderos milagros, porque no somos nosotros los que lo hacemos, sino Dios sirviéndose de nosotros como instrumentos. Con base en este pasaje, el Papa Francisco decía que por el hecho de estar bautizados, todos los cristianos somos discípulos misioneros. Decía, la nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados. La semana pasada vimos el bautismo de Jesús y vemos que nuestro bautismo también nos hace discípulos del Señor. Esa convicción se convierte en un llamado dirigido a cada cristiano para que nadie postergue su compromiso con la evangelización. Pues si uno de verdad ha hecho una experiencia del amor de Dios que lo salva, no necesita mucho tiempo de preparación para salir a anunciarlo. No puede esperar que le den muchos cursos o largas instrucciones. Si no nos convencemos, dice el Papa, miremos a los primeros discípulos, quienes inmediatamente, después de conocer la mirada de Jesús, salían a proclamarlo gozosos. Hemos encontrado al Mesías, como vimos que hizo Andrés con su hermano Simón. Bueno, pues vemos ahora Andrés y Juan estuvieron toda la tarde con Jesús. Luego Andrés trae a Simón. ¿Y entonces qué pasa? La primera llamada fue, pues el primer acercamiento fue vengan y vean.
Ahora con Simón es distinto. Cada historia es personal, cada encuentro de Jesús con cada uno de sus hijos es propio, peculiar. Dice el Evangelio, Jesús se le quedó mirando. Andrés lleva a su hermano Simón ante el maestro, que se le quedó mirando. ¿Cómo sería la mirada de Jesús? Siempre que pienso en esto me viene a la mente unas palabras de Juan Pablo II, que leí yo cuando era pues, muy joven, por ahí en el año 85, y que era el año mundial de la juventud. Y el Papa escribió una carta a los jóvenes, y era contando la historia del joven rico. No voy a andar en ella ahora, pero sí hay un momento en que dice, Jesús poniendo en él los ojos, le amó. Y Juan Pablo II dice, queridos jóvenes, ¿cómo quisiera que experimentarais esa mirada de Jesús? Pues estamos haciendo oración. Jesús está en el sagrario y estamos escuchando la palabra inspirada. Jesús se le quedó mirando. ¿Cómo sería la mirada de Jesús? La mirada del Creador. La mirada de un Padre amoroso, como te mira a ti y como me mira a mí. La mirada de un Padre que tiene un plan para cada uno de nosotros. Y es bonito pensar cuando Jesús ve a ese Simón, en esa mirada vería la respuesta afirmativa de aquel pescador, pues después vendrá el momento de que se decida y lo siga. Hay una película de Sefirelli que muestra muy bien ese drama de porque Pedro se empieza a esconder, se empieza a hacer el bobo y se va dando cuenta todo lo que implica hasta que al final pues sí, después de un milagro ya sí se decide y ya más adelante queda nombrado, pues efectivamente esos son los primeros coqueteos, dijéramos, ¿no? Pero en esa mirada Jesús veía la respuesta afirmativa, los 3 años de aventuras apostólicas, quizá vería cuando Pedro en el huerto de los olivos le cortaría la oreja al soldado para defenderlo, antes el lavatorio de los pies, las negaciones del Jueves Santo, la reconciliación en las playas de Galilea, su ejercicio como primer papa, hasta su martirio en Roma. En aquella mirada vería esos próximos 50 años de aquel joven que terminaría siendo el primer papa. Todo ese itinerario de la relación entre la gracia divina y la respuesta libre de Simón laten detrás de la narración del Evangelio. Jesús se le quedó mirando y le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, Simón Bar-Jona. Tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Bueno, ahí le dejó caer lo que esperaba de él. A María el ángel le había dicho, tú eres la llena de gracia, el Señor está contigo, tú serás la madre del Salvador. ¿Y a ti y a mí qué nos dice? Para todos tiene una mirada y para todos tiene un proyecto. Y en nuestra oración hay que dar un poco esa tarea para el domingo, para toda la semana. Señor, quédate mirándome y dime cómo me llamo. El nombre en la Biblia tiene un significado de misión, de vocación personal, y cambiarlo supone un viraje en su destino. Abraham pasó a llamarse Abraham. Y ahora Simón le cambian el nombre por Pedro. Así el Señor les va cambiando el nombre como diciendo, bueno, ya dejas de ser lo que eras, un pescador, y pasas a ser la piedra de la iglesia, la roca, la cabeza, el fundamento sobre el cual se construiría la casa y la familia de Dios en el mundo que es la iglesia. Y este anuncio, que estamos en el primer capítulo del Evangelio de San Juan, se consolidará, se confirmará en el capítulo 21, en el epílogo del Evangelio. Tus planes, Señor, exceden nuestra imaginación. ¿Quién aparte de Dios le podría decir a Simón lo que le esperaba a Pedro? Quizá podemos considerar en ese diálogo con Dios, que es nuestra oración, las aventuras que hemos podido vivir desde que nos decidimos a seguirlo más de cerca. Qué tan a gusto se leen las vidas de los santos y de los buenos cristianos que han dejado una herencia ejemplar con sus vidas al servicio de Dios y de los demás. No me resisto a contar aquí una biografía que acabo de terminar en las vacaciones de un joven vasco que se había desplazado a Madrid en el 41 para hacer sus estudios universitarios. Fue a ir a una residencia universitaria que le han recomendado y allí conversó con el capellán, que le abrió horizontes insospechados desde la primera conversación. Veamos su propio testimonio. Dice, me invitaron a pasar a saludarlo y conversar con él unos minutos y lo hice. Me desconcertó un poco, porque casi sin otras palabras previas me habló de la eficacia del estudio en un cristiano en relación con la vida interior, haciendo el paralelo de estudio igual oración, y de la eficacia apostólica del prestigio profesional, honesta y esforzadamente logrado. Ya se
Sospecharán ustedes que ese joven capellán era San José María. Por eso le habló a la santificación del estudio como la vía para ser un apóstol moderno. Y pasa algo que me gustó mucho, se lo comenté a uno de ustedes hace poco. Consciente de que comenzaba una amistad verdadera, le preguntó por sus planes futuros. Y entonces Ignacio, que es como se llamaba el muchacho, le respondió que deseaba ser médico, ganar dinero, en todos los médicos ganaban dinero, ahora somos muy pobres, casarse y tener muchos hijos, como todo el mundo. Y entonces San José María le amplió los horizontes, como 20 siglos antes había hecho Andrés con Simón, su hermano, diciéndole, mira, un hombre para ser de verdad libre debe escoger por lo menos entre dos cosas. Y entonces te voy a hacer una propuesta. ¿Por qué no piensas delante de Dios, si no quizá puede ser médico, desde luego, pero renunciar a tener un hogar y unos hijos propios, para dedicar la vida y la profesión a servir con amor a Dios y a los hombres como Dios quisiera? Obviamente es una propuesta que rompe los esquemas, ¿no? Respetando su libertad como Dios quisiera. Impresionó a ese joven estudiante de medicina de tal manera que, dice él, revolucionó mi mundo interior. Un punto importante de la historia es que si hemos hablado de la primacía de la gracia, estamos hablando de un santo, ¿no? Qué importante es esa coherencia del apóstol para lograr el objetivo. Este muchacho, Ignacio, contaría años después que aquel sacerdote lo había sorprendido muy gratamente por su palabra firme y su evidente lucha por la santidad. Bueno, la respuesta del joven médico no tardó en llegar. Y el 29 de septiembre del 42, fiesta de San Miguel Arcángel, pidió la admisión en el Opus Dei. Más adelante, para resumir la historia, después de concluir su carrera, se desplazó a Roma para estudiar teología, recibió la ordenación sacerdotal, unos años más tarde aceptó el encargo de comenzar una labor apostólica en los Andes peruanos, donde sacó adelante una diócesis, ayudó al desarrollo humano integral de aquellas comunidades, fundó seminarios, santuarios, hasta una universidad. Imagínate la aventura que había detrás de aquella propuesta de aquel joven sacerdote. Aquella decisión del 42 fue la semilla del cumplimiento de la propuesta de dedicar la vida y la profesión a servir con amor a Dios y a los hombres como Dios quisiera. Bueno, al comienzo de un nuevo año, el Señor nos dirige la palabra, nos da un nuevo encargo, un nombre, una misión. Preguntémosle, ¿qué esperas, Señor, de nosotros en este tiempo tan especial? Un buen propósito, lo hablaba con alguno de ustedes, sería dar pasos de gigante. En tiempos difíciles, pues es tiempo de santidad. Pasos de gigante en la vida espiritual, más oración, más sacrificio. Pasos de gigante en el trabajo, más eficacia, más servicio. Pasos de gigante en la familia, más dedicación, más humildad. Pasos de gigante en el apostolado, más amistad, más constancia. Pidamos la intercesión de la Virgen María, Reina de los Apóstoles, para que también nosotros respondamos como el siervo de Dios, Ignacio Orbegoso. Está en proceso de canonización este muchacho, el que les conté, que a los pocos meses de plantearse el llamado divino respondió que sí hasta la muerte. O como los discípulos que, dice el Evangelio, fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él. Concluyamos nuestra meditación con unas palabras del Papa Francisco, meditando sobre este pasaje que hemos considerado. A orillas del lago, en una tierra impensable, nació la primera comunidad de discípulos de Cristo. Que la conciencia de estos inicios suscite en nosotros el deseo de llevar la palabra, el amor y la ternura de Jesús a todos los contextos, incluso a los más difíciles y resistentes. Llevar la palabra a todas las periferias. Todos los espacios del vivir humano son terreno en el cual podemos arrojar las semillas del Evangelio para que dé frutos de salvación. Y concluye el Papa pidiéndole a la Virgen que nos ayude con su maternal intercesión a responder con alegría a la llamada de Jesús, a ponernos al servicio del reino de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.